Slash. Bien, ¿pueden escucharme? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, que se escucha y se ve la pantalla. De acuerdo, perfecto. Entonces, les decía que vamos a entrar a ver lo que son las propiedades de los vectores y ahora el método de la suma. En el método de la suma hay tanto el método gráfico como el método analítico. El método gráfico lo vamos a ver aquí en diapositivas, que es un poquito sencillo, pero no es exacto. Para eso vamos a ver el método analítico, en el cual sí vamos a hacer ejercicios y vamos a hacerlo en pizarrita. Primero, veremos este método gráfico. ¿Qué dice? Que es una forma conveniente de describir las reglas para sumar estos vectores, es este método. Por favor, colabórenos apagando sus micrófonos, ¿de acuerdo? Perjudicamos a sus compañeros. Bien. Entonces, ¿cómo se suma? Ya deben saber. Si quiero sumar un vector A y un vector B, como vemos en la figura, simplemente pongo el vectorcito A y a su continuación pongo el vectorcito B. Y el vector resultante o suma, cualquiera de los dos nombres le podemos dar, es el vector trazado desde la cola del primero hasta la punta del segundo. ¿De acuerdo? Miren, hemos trazado desde la cola del vector A hasta la punta del último vector, que es B. Y ese sería el vector resultante o suma. Nada más. ¿De acuerdo? Como pueden darse cuenta, el método gráfico es sencillo. Ahora, teniendo en cuenta esto de la suma de vectores por el método gráfico, podemos, por ejemplo, en pantalla podemos ver la suma a la izquierda de 4 vectores. Miren, solamente tengo que dibujar el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Y luego unir la cola del primero de A con la punta del último, que sería D, y ese sería el vector resultante A más B más C más D. ¿De acuerdo? Ese es el vector resultante. Ahora a la derecha podemos ver la suma o la propiedad conmutativa. O sea que si pongo A y luego B, y el vector resultante va a ser esto del medio, no A más B. Si primero pongo B y luego A, es el mismo vector, la suma o resultante, si se dan cuenta. Como pueden ver, con el método gráfico podemos corroborar lo que es este método. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con las propiedades de los vectores, también está la propiedad del negativo de un vector. El negativo de un vector A se define como el vector que cuando se suma con A, da 0 para la suma vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, el vector A más el negativo de un vector A es igual a 0. Entonces, los vectores A y menos A tienen la misma magnitud, pero apuntan en direcciones opuestas. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el negativo de un vector A? A ver, voy a tratar de dibujar. En pantalla, aquí está. Si yo tengo un vector de esta manera, y este es el vector A, el vector negativo va a ser el mismo, solamente que miren, es su paralelo, está apuntando en sentido contrario. Y este es el vector menos A. ¿De acuerdo? Siempre para anotar el vectorcito, trato de anotar una flecha encima de la. Eso sería el vector negativo de A. La resta de vectores. La resta de vectores, la operación de la resta vectorial utiliza la definición del negativo de un vector. ¿De acuerdo? Y se define como lo siguiente. Es lo mismo que sumar, si se dan cuenta aquí, es A más el negativo de B. Es lo mismo que A menos B. ¿De acuerdo? Es simplemente sumar su negativo. Entonces, teniendo en cuenta eso, como es simplemente sumar su negativo, miren, aquí tengo el vector A. Y este es el vector B. Estoy pintando en rojo. Ese es el vector B. Pero cuando quiero restar A menos B, simplemente en vez de lo que está apuntadito B, simplemente en vez de eso voy a poner el negativo de B. Y el negativo de B va a ser lo mismo, pero apuntando hacia atrás. Y aquí está el negativo de B. ¿Verdad? Ese es el vector. Entonces, si uno la punta del primero con la cola del último, eso va a ser el vector C, que va a ser el vector resta. O es lo mismo que, en este caso es lo mismo que A más el negativo de B. ¿Verdad? Eso estoy haciendo acá. Entonces, esto es lo mismo que A menos B.
¿De acuerdo? Entonces es lo mismo que sumar su negativo. Así que la resta es similar a lo que es la suma. Bien, para entrar a ver la suma o la resta, cualquiera de los dos, desde el punto de vista de un método analítico, es importante conocer las componentes de un vector. ¿De acuerdo? En base a eso vamos a guiarnos. En las componentes de un vector vamos a poder ayudarnos para sumar por el método analítico. Y estas son las componentes, se llaman componentes rectangulares, ¿de acuerdo? Y son las trazas que tiene el vector hacia los ejes coordenados. Entonces, como podemos ver, aquí tengo el vector A. Este vector A lo descompongo con dos líneas paralelas a los ejes. Como pueden ver, se ha punteado esta línea hasta tocar el eje X y también se ha punteado la otra línea hasta tocar el eje Y. Entonces, y ahí, cuando toca, se dibujan dos vectores desde el inicio de coordenadas, y ese es el vector A en X, y el otro es el vector A, descompuesto en el eje Y, A sub Y. ¿De acuerdo? Y estos vectores A sub X y A sub Y se los pueden encontrar por trigonometría. ¿Por qué? Porque este vector A sub Y, que está acá, es lo mismo que está acá, ¿no? Sería lo mismo que está acá. Si se dan cuenta, este sería el mismo vector A sub Y, solo le he trasladado esa parte. Entonces aquí a la derecha podemos ver, ahí está, el vector AX, el vector AY. ¿De acuerdo? Entonces con el vector A, ¿qué forman? Forman un triángulo rectángulo. Y tienen un ángulo de inclinación, ¿no? Este es el ángulo de inclinación. Entonces en base a eso, puedo hallar AX y AY. ¿Por qué? Porque si yo digo la función seno, ¿qué era la función seno? Si ustedes recuerdan. La función seno, aquí voy a anotarlo. La función seno, ustedes recuerdan, estoy anotando de este ángulo tita va a ser el cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto sería sub y, dividido entre la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es el vector A. Si ustedes despejan de acá A sub y, ¿qué va a ser? A por el seno del ángulo tita, lo que está acá. Miren, acá está la fórmula de despejar. ¿De acuerdo? De esa manera. Si nosotros empleamos la función coseno, que es la otra función que nosotros hemos visto hace un momento, va a ser el cateto adyacente, que en este caso va a ser A sub X dividido entre el vector A. Despejan A sub X y va a ser el vector A por el coseno del ángulo θ. Y esa es la fórmula que está acá. Entonces, de esa manera puede encontrar tanto A sub X como A sub. ¿De acuerdo? Y también, si partimos de eso, también puedo hallar A y el ángulo θ. Si yo tengo, por ejemplo, en un ejercicio me pueden dar las descomposiciones tanto a X como a Y. Entonces, si me dan esas dos descomposiciones, yo puedo hallar el vector A y el ángulo θ. ¿Cómo? Por el teorema de Pitágoras, como este es un triángulo rectángulo, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que X al cuadrado más AY al cuadrado. Si ustedes de ahí sacan raíz cuadrada, el vector A va a ser AX al cuadrado más AY al cuadrado, ¿verdad? Lo que está acá, la otra fórmula. Y si ustedes utilizan la fórmula de la tangente de ese ángulo es el cateto opuesto, que sería Y, sobre el cateto adyacente, que sería X. Entonces, si ustedes despejan θ, va a pasar al otro lado, sería la tangente a la menos 1 de AY sobre AX, ¿de acuerdo? Y esa es la fórmula que está acá también. Ese es el ángulo θ, ¿de acuerdo? De esa manera podemos sacar esas fórmulas para componer o descomponer vectores. Bien. Teniendo en cuenta esto, también tenemos que ver lo que son los vectores unitarios. Las cantidades vectoriales con frecuencias van a expresar en términos de vectores unitarios. Un vector unitario es un vector sin dimensiones, que tiene una magnitud de exactamente 1, ¿de acuerdo? En la pantalla podemos ver un eje tridimensional, donde tengo tanto el eje X como el eje Y y el eje Z. A lo largo de estos ejes hay tres vectores, ¿de acuerdo? A lo largo del eje X va a haber, miren, aquí está un vector pequeño. Ese es el vector Y, como podemos ver. A lo largo del eje Y hay otro vector que se va a llamar J.
Y a lo largo del eje Z va a haber otro vector unitario que se va a llamar el vector K, IJK. Y estos vectores IJK, IJ y K, son los vectores unitarios. Y estos, su cualidad más específica es que tienen un valor unitario, o sea que su tamaño o su módulo es la unidad, valen 1. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estos vectores unitarios se puede expresar muchos vectores. Representación de un vector en vectores unitarios. Es sencillo expresar un vector en vectores unitarios. Por ejemplo, aquí está el punto P. Puedo tener un vector desde 0 hasta P, de esta manera. ¿Cómo voy a expresar ese? Digamos que este va a ser el vector P. ¿Cómo puedo expresar ese vector P? De la siguiente manera. Si está en 2 dimensiones, ¿cuánto es su coordenada de este vector P en X? ¿Cuánto ven que es ahí? 5,3. 5 en X y en Y 5 para 3. X. Entonces 5 para X, entonces se pone 5 y el vector unitario en el eje Y, perdón, en el eje X es el vector unitario Y, entonces es 5 veces Y. Más en Y, ¿cuánto vale? Su coordenada es 3. Entonces 3 veces el vector unitario en Y, que sería, ¿de acuerdo? Ese es el vector expresado en vectores unitarios. Vamos a trazar otro vector, un vector Q. Miren, desde el origen de coordenadas hasta ese punto. Este vector Q va a tener coordenadas en X, por ejemplo, de -3, entonces se pone -3, y en X el vector unitario es Y, -3Y. Y en Y, el vector unitario es más, ¿cuánto? ¿Cuánto es la coordenada? 4. 4 veces J. ¿De acuerdo? De esa manera se utilizan los vectores unitarios. ¿Está bien? Para expresar vectores. Entonces, en la suma de vectores, por ejemplo, como podemos ver aquí un poco más desarrollado, con fórmulas tenemos, por ejemplo, el vector resultante es simplemente sumar las componentes en X. Por ejemplo, si voy a tener el vector A y el vector B, la suma es el vector resultante, que sería lo que unimos desde la punta de A hasta la cola de B. Y ese vector resultante simplemente es en X, las coordenadas del vector resultante es sumar, miren, la descomposición del vector A en X y la descomposición del vector B en X. Ese es el vector resultante en X. Entonces, aquí está. La resultante va a ser todo esto, que es la resultante en X. Por Y, su vector unitario. Y la suma resultante de B sería la suma tanto de la resultante de, perdón, la descomposición de A en Y y la descomposición de B en Y. La suma de los dos es la resultante en Y. Entonces, todo esto viene a ser la resultante en Y. ¿De acuerdo? Entonces tengo, la resultante en X es sumar la descomposición de A en X más la descomposición de B en X, y la resultante en Y es nada más que sumar la descomposición de A en Y más la descomposición de B en Y. ¿De acuerdo? De ahí sacamos estas dos formas. Ahora, si hacemos para componer vectores, aquí está lo mismo. La resultante simplemente por Pitágoras, la resultante de X en X al cuadrado más la resultante de Y en cuadrado, todo eso en raíz. Como yo sé que la resultante en X es AX más BX, reemplazo, y la resultante de Y es AY más BY, los reemplazo y de esa forma puedo obtener la resultante. Y también por el ángulo podría obtener esta otra forma. ¿De acuerdo? Entonces todas esas fórmulas son valiosas para nosotros para lo que es descomponer vectores. ¿De acuerdo? Y sumarlos por sus vectores unitarios. Bien. Entonces hagamos ejercicios de esto que el último que hemos avanzado, que son la suma de vectores. De un momento voy a compartir la pantalla.
Bien, entonces empezaremos a ver un problema de lo que es suma de vectores. Por ejemplo, me van a decir, dados los vectores A y B y C, primero ejercicio, dado los vectores A, B y C de 15, 25 y 40 unidades respectivamente. Y ángulos alfa igual a 45 grados, beta igual a 30 grados y gamma igual a 60 grados, que sea. Calcules el módulo a dirección del vector resultante. Calcúlese el módulo y dirección del vector resultante. Entonces, para calcular el módulo de la dirección del vector resultante, primero vamos a dibujar lo que son estos tres vectores y están dibujados de la siguiente manera. Voy a tener un eje X, el eje Y vamos a tener los tres vectores A, que está de esta manera. Es el vector A. Tiene un ángulo alfa. También está B. Que va a estar ahí. Y tiene un ángulo acá, beta. Y también va a estar C. Acá. Y tiene aquí un ángulo gamma. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los vectores está ahí. Y para sumar y encontrar el vector resultante debemos descomponerlos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a descomponer los vectores. Empecemos por el vector A. Entonces, si descompongo el vector A, trazo dos líneas a los ejes. Y ahí van a estar su descomposición de este vector. Voy a llamarlo AX. Y también su descomposición en el eje Y. ¿De acuerdo? Y eso va a ser su descomposición a sub Y. Bien, ¿cómo voy a hallar a X y a Y? Lo voy a hacer por lo que son sus eh, descomposiciones. Ahora voy a descomponer B. Lo voy a hacer con otro color. ¿De acuerdo? Aquí está. Ahí está B. Entonces igual se va a descomponer tanto en Y como en X. Entonces va a tener un vector. Si este lado, que va a ser el vector Bx, y otro hacia arriba, que es el vector B en Y. ¿De acuerdo? Ya tengo Bx y By. Entonces también vamos a descomponer el
vector C, que está acá. Voy a trazar dos líneas paralelas a los ejes. Y voy a tener hacia este lado la descomposición del vector C en X. Y hacia abajo la descomposición del vector C en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces simplemente he trazado líneas paralelas a todo lado y he podido descomponer. Bien, entonces empiezo a hallar la resultante en X. ¿A qué va a ser igual la resultante en X? La resultante en X va a ser igual a todo lo que está en X, todos los vectores que van a estar en X. Entonces, por ejemplo, en X, ¿qué va a estar? Miren, en X está el vector AX. ¿Qué más? El vector BX y el vector CX. ¿Están de acuerdo que están los tres? Todo lo que he pintado con azul. Sí. Sí. Entonces debo anotar aquí esos vectores según también importante el signo que tengan. AX está apuntando al lado X positivo. No olvidemos que este lado es el lado X positivo y hacia arriba es el lado Y positivo. Y al lado contrario es negativo. Entonces la resultante en X es simplemente sumar A sub X. B sub X está apuntando hacia atrás, sería negativo. Menos B sub X. C sub X también apunta hacia atrás, negativo. Menos C sub X. Ese es el vector resultante. ¿De acuerdo? Y también al otro lado voy a tener los vectores en Y. En Y tengo A sub Y, B sub Y y C sub Y. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la resultante en Y? ¿A sub Y positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bien. ¿B sub Y positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Y C sub Y? Negativo. 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 Listo. Entonces ya puedo sumar, o ya tengo las fórmulas tanto de la resultante en X como de la resultante en Y, según el último que hemos visto en la diapositiva. Listo. Entonces lo único que tengo que hacer es poner cuánto vale AX, cuánto vale BX, cuánto vale CX y demás, y poder reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a hallar AX, es la resultante en X. Entonces, para la resultante en X tengo que anotar AX menos BX menos CX y esto va a ser la resultante en X. AX, ¿qué es? Es el mismo vector A, aquí está, pero está al lado del ángulo alfa. Miren, AX está justo al lado, ¿verdad? Como está al lado, es cateto adyacente. Y cuando es cateto adyacente, ¿es coseno o seno? Coseno. Coseno, ¿de acuerdo? Entonces aquí eso voy a anotar, fundamental tenerlo igual. Cateto, eso hemos visto. Adyacente es la función coseno. Y cateto opuesto es la función seno. ¿De acuerdo? Y como he pintado acá, AX está al lado de alfa. Al lado es adyacente. Y adyacente, como pinto aquí, es coseno. Entonces, AX es simplemente A por el coseno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Menos B sub X. ¿Dónde está B sub X? B sub X está, si nos fijamos, acá. Este es B sub X. Y B sub X está ahí abajo, pero se repite aquí arriba. Miren, aquí está B sub X. Esto es. Eso se repite acá. Es el mismo vector B sub X acá. Si se dan cuenta. Esto es lo mismo, BX. ¿De acuerdo? Es lo mismo que se repite ahí arriba. Ahora, este BX está del ángulo beta al otro lado. Miren, beta está acá y BX está al otro lado. Entonces, ¿qué cateto es? Cateto Opuesto. opuesto, porque está al otro lado. Y opuesto, aquí está, la función sería seno. Entonces, BX es nada más que B por la función seno
de beta. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya hemos definido eso. Ahora, ya está Bx. Aquí lo voy a borrar. Solo era para identificar ese momento. C sub x, ¿dónde está C sub x? C sub x está acá. Y está del ángulo a su ladito. Entonces, es cateto adyacente. Al ser adyacente sería coseno. Entonces va a ser aquí menos C sub x va a ser C, como es cateto adyacente, coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Y ya está, ya tengo las fórmulas para hallar la resultante en x. La resultante en x va a ser A. En este caso aquí está, vale 15 por el coseno de alfa, que vale 45 grados, menos B, que vale 25, por el seno de beta. Beta vale 30 grados, menos C, que vale 40 unidades, por el coseno de gamma, que es 60 grados. ¿Listo? Todo eso a la calculadora y voy a obtener la resultante en X. Por favor, me diga. Es ¿Cuánto? que no sé si estará bien, pero a mí me sale menos 21.8. Menos 21.8. Sí, debe ser negativo. Menos 21.8. Menos Igual dije 21,9. sale. Punto 9 redondeando. Sí. Ya. Bien. Tenemos que redondear bien. No olviden. Ya está. Ahora voy a sacar la resultante en Y. La resultante en Y era AY más BY menos CY. Ahí podemos hacer el análisis directamente de lo que hemos hecho en X. La resultante en Y va a ser AY va a ser A. Como aquí estaba por el coseno, aquí la descomposición será lo contrario, o sea, por el seno directamente de alfa. ¿De acuerdo? Más B sub Y va a ser B. Aquí está el seno, entonces el otro, ¿qué va a ser? Coseno. Coseno. ¿De acuerdo? Coseno de beta. Y menos C sub Y, que sería C. Y aquí arriba, como pueden ver, es coseno, entonces el de abajo es seno de gamma. ¿De acuerdo? Entonces la resultante en Y es todo eso. Reemplazo datos, va a ser 15 por el seno de 45 grados, más B, que es 25, por el seno de 30 grados, menos C, que es 40, por el seno, perdón, aquí es coseno, ¿no? No anoté bien. Menos C, que es 40, por el seno de 60 grados. La resultante, Y. ¿Cuánto va a ser? Menos A mí me 2,36. sale menos 2,4. Ya, denme un momento.
Ya, ahora sí me digan, por favor, ¿cuánto? Perdón, menos. Menos 2.4, ya redondeado. Perfecto. Menos 2. Confirmo inicio. Esas son las resultantes, tanto en X como en Y. Bien, pero he calculado las resultantes descompuestas. Lo que yo quiero es simplemente la resultante y su respectivo ángulo. Entonces voy a calcular por fórmula las resultantes. Habíamos visto la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Entonces la resultante será la raíz. La resultante en X vale menos 21.9 al cuadrado más la resultante en Y que vale menos 2.4 al cuadrado. ¿Cuánto sale la resultante? Me sale 22. Está bien, Inge. ¿Cabal? Sí, 22.03 es. Ya, 22.0 pondremos. Y esa es la resultante. Y el ángulo es por la tangente. El ángulo es la tangente a la menos 1 de la resultante en Y entre la resultante en X. Entonces el ángulo va a ser tangente a la menos 1, resultante en Y nos vale menos 2.4, dividido entre la resultante en X que vale menos 21.9. ¿Cuánto saldrá el ángulo? 6,25 me sale. ¿Alguien? Sí, 6,2594 me sale. Ya, ahí está bien. 6,25. Y con eso concluye este problema. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es el ángulo y el valor de la resultante. Esa debe ser la suma o resultante de esto. Entonces lo único que tenemos que aprender en esta clase de problemas es a descomponer cada uno de los vectores. ¿De acuerdo? Es muy importante descomponer. Bien. Entonces, ahora. Ya se va a cortar, falta un poquito. Entonces, el día de mañana vamos a seguir. Ah, no, perdón, el día jueves en la mañana vamos a seguir. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ya, Inge. Inge, Está bien. podemos el otro procedimiento, lo de abajo. El último procedimiento.